Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 6. Clase 101. Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Evangelismo con falta de profundidad espiritual. Era sumamente importante entender todo lo anterior para discernir el estado espiritual de estas almas que entran en el cielo reclamando justicia. El mayor problema de los creyentes, por el que limitan mucho sus bendiciones, es la falta de amor, que es esencial para alcanzar la mayor cantidad de almas para el reino de Dios. Muchos no saben diferenciar entre el amor verdadero de Dios y el engañoso que ofrece este mundo. El amor que viene del Señor Jesús sustenta espiritualmente, mientras que el que proviene del mundo es carnal y busca reciprocidad. Cuando un creyente ama con el amor que proviene de Dios, nunca pide venganza para sus adversarios, sino que actúa de manera opuesta, intercede ante el Padre Celestial para que les tenga misericordia. Muchos creyentes ignoran lo que representa el infierno, por lo que no son plenamente conscientes de lo que significa tener que existir eternamente en ese lugar. En consecuencia, se les hace fácil interceder ante Dios pidiendo venganza y que actúe contra aquellos con dureza que los persiguen e injurian, para que los juzgue y condene. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios comprende lo que significa pasar la eternidad en el infierno, no se lo desea ni a su peor enemigo, y siempre está haciendo todo lo posible para evitar que alguien vaya a ese lugar. Lucas, capítulo 23, versículo 24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El que ama busca justificar a sus enemigos. Nadie podría tener más motivos que el Señor Jesús para pedirle a su Padre Celestial que juzgara y condenara a todos los que le ocasionaron tantos sufrimientos, especialmente a los que lo llevaron a la cruz y lo sacrificaron. Jesús era un hombre que no había cometido pecado, que siempre había obrado correctamente con todos, que sanaba, liberaba y bendecía a los hombres. Estaba en condiciones óptimas para reclamar justicia a sus adversarios. Sin embargo, nunca realizó una oración pidiendo una cosa así. Jesús estaba lleno del amor genuino de Dios, y esa fuerza le permitía sobrellevar todas las adversidades que le hacían los hombres, e incluso amar a quienes le causaron males y lo llevaron a la muerte. Jesús, en la cruz, padeciendo el peor momento de su vida, no permitió que nada de lo que le hicieron le hiciera perder la gloria de ser el Verbo de vida. Mantuvo la personalidad del corazón de su Padre Celestial hasta el final, y en consecuencia, intercedió ante él en favor de quienes lo estaban matando, implorando que los perdonara. Efesios, capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esa es la mayor particularidad de un verdadero hijo de Dios. El amor le impulsa a interceder siempre ante el Padre Celestial para pedirle el perdón de aquellos que le hicieron daño. Y, por consecuencia, siempre está buscando salvar a las almas de la condena eterna. El Señor Jesús terminó su obra en la tierra manifestando el amor de Dios en el momento más tortuoso de su vida y evangelizando al ladrón que estaba junto a él en la cruz. Estas son las condiciones que el Padre Celestial requiere de la última generación de creyentes, que tendrá que pasar por los últimos 7 años de tribulación antes del regreso de Jesús. Dios Padre no manda a las almas al infierno porque no las amó, sino porque es justo y cada uno debe cosechar lo que sembró con sus acciones. Almas que están bajo el altar. Entonces, entendiendo esto, podemos discernir por qué estas almas que se habían salvado estaban bajo el altar. A pesar de tener la palabra de Dios y el testimonio,
Todavía necesitaban tener una revelación más profunda acerca del amor de Dios. En consecuencia, cuando llegaron al cielo, pedían juicio y venganza de aquellos que los habían perseguido y matado. Sabían que tenían que evangelizar y lo estaban haciendo. Tenían el testimonio para que Dios respaldara su mensaje. Se habían convertido en hijos de Dios. Habían recibido el Espíritu Santo y obtenido la naturaleza divina para ser parte de la familia celestial. Sin embargo, le faltaba profundidad en la meditación de la palabra de Dios para tener la personalidad de Jesús. Le faltaba madurez espiritual para expresarse como lo hacía el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ningún creyente puede pedir justicia por su sangre. Eran creyentes que se habían salvado, pero su estado espiritual era preocupante, ya que pedían juicio por el sufrimiento que habían padecido y por el derramamiento de su propia sangre, lo que demuestra que no tenían el amor perfecto de Dios ni conocían bien el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Un creyente que ha decidido morir para que Jesús viva a través de él y ha meditado en el primer mandamiento, sabe que todo se trata de Dios y que no debe pedir justicia por su sangre. Al entregarle su cuerpo por completo al Hijo de Dios, la sangre que derramó a causa de su asesino también es propiedad del Señor, por lo que no tiene ningún motivo para pedir venganza. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esto significa que todo su cuerpo está regido por la palabra de Dios y que vive por la gracia divina. Luego añade, más vive Cristo en mí. Se refiere a que todo su cuerpo ya no le pertenece, sus huesos, sus músculos, su pensamiento y todas sus demás partes, incluida su sangre. Todo su ser le pertenece a Cristo, que alude a la función que Jesús vino a cumplir en la tierra, ser sacrificado en la cruz y resucitar para recuperar el control total del cuerpo de los hombres. La funcionalidad del ser humano depende totalmente de la programación, y cuando su corazón está plenamente lleno de la palabra de Dios, todo su cuerpo le pertenece al Hijo de Dios. Por tanto, si un creyente es asesinado y derrama sangre, es la sangre del Señor. Han asesinado a Jesús. Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El reclamo de Abel era válido. Es muy importante entender la diferencia entre los que vivieron antes de la venida de Jesús y los que nacieron después. Luego de que vino el Hijo de Dios, los hombres deben vivir por la gracia, lo que significa ser movilizados a través de la palabra que tomó el control de sus corazones. A eso se le llama vivir por la gracia. Cuando la palabra de Dios se guarda en el corazón, se activa la obra de Jesús en la vida del creyente. Y cuando esto sucede, todo lo relacionado con las experiencias que vive ese cuerpo le sucede al Hijo de Dios. Por ejemplo, si un hombre se ha convertido de verdad y la palabra le gobierna el corazón, cuando llora, ríe, canta, derrama sangre, etc., es el Señor Jesús quien está teniendo esa experiencia. En consecuencia, es primordial entender el primer mandamiento de todos, que dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En este universo, todo se trata de Dios. El ser humano es un muñeco de barro con sensores para experimentar en su propio cuerpo lo que le hace sentir al Creador, sea bueno o malo. Pero esto solo lo pueden entender los creyentes que nacieron después de la venida del Verbo de vida, que vino a revelar a los habitantes del mundo el verdadero funcionamiento espiritual para que los hombres pudieran escapar del gobierno de las tinieblas.
Jesús trajo la luz al mundo porque la humanidad vivía sumida en una densa oscuridad. En consecuencia, la reclamación de Abel contra su hermano Caín es válida ante Dios. Pedía justicia por lo que sufrió, por el derramamiento de su sangre. Él no vivió en el tiempo de la gracia, desconocía la verdad, habitó en un mundo gobernado por la esencia del bien y del mal. Por lo tanto, su sangre reclamaba justicia. Dios le contestó rápido a su petición y castigó a Caín al instante. Hebreos, capítulo 12, versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor. Este versículo deja mucho más claro el pasaje que estamos estudiando. En el momento en que la sangre de Abel hablaba pidiendo justicia por el derramamiento que le provocó su hermano Caín cuando lo mató, estaba bien, pero después del pacto que el Hijo de Dios hizo con los hombres para reconciliarlos con el Padre Celestial, su sangre hablaba mejor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En consecuencia, después de ser crucificado y derramar su sangre, se le identifica como el único intermediario entre Dios y los hombres. La sangre de Abel pedía justicia por su vida, pero la de Jesús pedía misericordia por sus enemigos. Por lo tanto, al Padre Celestial, cuyo mayor atributo es el amor, le gustaba más la petición de la sangre de Jesús. El deseo del Padre es que las almas se arrepientan. El deseo del Padre Celestial es que las almas se arrepientan, enderecen sus caminos y alcancen la salvación. Ahora bien, si los hombres rechazan un amor tan grande y desean seguir pecando contra sus mandamientos y su voluntad, tendrán que pasar la eternidad en el lago de fuego por su mal comportamiento. Dios también es justo y al final juzgará a cada uno según sus obras. El creyente que tiene el amor perfecto de Jesús, aunque le hayan hecho derramar sangre y estén a punto de matarlo, debe interceder pidiendo perdón para sus adversarios. Si el creyente anhela ser como Jesús, debe hacer las mismas cosas que él hizo. Todo aquello que se lo impida es porque todavía tiene secuelas de la personalidad de Satanás. Si el Señor Jesús intercedió para que se perdonaran los pecados de sus enemigos, porque comprendía que no sabían lo que estaban haciendo cuando lo atacaban. Cuando un creyente no ora de la misma manera, tampoco sabe lo que está haciendo. Este grupo de creyentes alcanzó la salvación de sus almas porque tenía palabra y también el testimonio de ella. Sin embargo, su nivel espiritual tenía muchas carencias en la revelación del amor para ser como Jesús. Señor, santo y verdadero. Estas almas reconocían que Dios es santo, pero la santidad implica apartarse de todo mal. Pedir venganza es desearle un mal o un dolor a otro. Es desear que sufra y pague por sus hechos malvados, por lo que en ese caso la santidad está adulterada. También sabían que Dios es verdadero, pero no tenían un concepto claro de lo que eso significa. La verdad es algo que ya sucedió de una manera y no varía según las circunstancias. La verdad es lo que ya sucedió en la mente de Dios y por tanto solo tiene una forma de expresarse, lo que la hace innegociable e inalterable en cualquier circunstancia. La verdad tiene su tiempo y su forma y no se puede alterar. La verdad solo se puede seguir creando en el corazón mientras Dios permita al hombre tener el espíritu dentro de su cuerpo físico, ya que la vida es la manifestación de lo que cada persona escogió en la mente del Señor con su libre albedrío. Mientras viva, podrá modificar su destino eterno y elegir qué desea ser o hacer para convertirlo en verdad. Cada decisión que toma el ser humano
se convierte automáticamente en una verdad. Las decisiones tomadas se convierten en la verdad. Por ejemplo, yo decidí escribir este estudio sobre el Apocalipsis en la mente de Dios. En consecuencia, ahora lo estoy redactando. Hasta este momento he creado una verdad, pero actualmente, en la mente de Dios, puedo decidir cambiar y escribir sobre otro libro de las Sagradas Escrituras, y eso se convertirá en una nueva verdad. Sin embargo, una vez que se toma una decisión en la mente de Dios, ya es inalterable. Se convierte en una verdad que no se puede negociar. En consecuencia, un profeta inspirado por el Espíritu Santo no puede cometer ni el más mínimo error. Lo que ha sucedido es preciso y no puede modificarse. El pasaje habla de un grupo de almas que estaban bajo el altar, tenían palabra de Dios y ésta les ayudó a tener el testimonio para cambiar sus vidas y alcanzar la salvación. Sin embargo, no tenían mucha profundidad espiritual respecto al amor de Dios. Por lo tanto, según cómo se van dando los hechos del Apocalipsis y las reacciones que van teniendo los creyentes, se demuestra el nivel de espiritualidad que poseen. En este caso, era bastante bajo en comparación con el del Hijo de Dios. Le faltaba conocer mucho más acerca del amor del Señor y, por ese motivo, no estaban en una condición aceptable para estar delante de su presencia. ¿Cuánto tiempo no juzgarás y vengarás nuestra sangre? Entonces, ante la pregunta, ¿cuánto tiempo no juzgarás y vengarás nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? La respuesta es un rotundo no, porque esa petición es indigna de hijos que quieren alcanzar la plenitud de su personalidad y ser santos y verdaderos como Él. Los santos no pueden interceder ante el Padre Celestial pidiendo venganza, porque Él mismo lo dijo: mía es la venganza. Romanos, capítulo 12, versículos 18 y 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. La enseñanza para los santos y verdaderos es que, mientras dependa de ellos, deben estar en paz con todos los hombres. En consecuencia, pedirle a Dios que tome venganza de sus adversarios por lo que les hicieron es tentar al Creador para que haga algo que va en contra de su voluntad. En estos casos, el creyente se pone en el lugar de Dios y, si le respondiera favorablemente, se convertiría en su siervo. La enseñanza es muy clara: no os venguéis vosotros mismos. Por tanto, interceder ante Dios para que tome venganza de sus adversarios es hacerlo cómplice de una desobediencia. En consecuencia, cuando fueron llevados al cielo, no pudieron estar delante del altar, sino debajo de él. Se encomienda a los creyentes que dejen lugar a la ira de Dios, porque Él sabe perfectamente cuándo debe dejar de trabajar en la salvación de cada hombre. Quizás la muerte de un hijo de Dios a manos de ese hombre, el derramamiento de su sangre, es el acontecimiento espiritual que necesitaba para ser impactado por el Evangelio, para conocer a Dios y convertirse. Es fácil imaginar el impacto que debió recibir Saulo de Tarso ante la muerte del diácono Esteban, cuando vio su determinación para morir por el Evangelio. En ese momento tan trágico de su vida, intercedió ante Dios para que no tuviera en cuenta los pecados de los hombres que lo estaban asesinando a pedradas. La Escritura dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él conoce el plan que diseñó para la salvación de cada ser humano, y la responsabilidad que tiene cada hijo de Dios es meditar profundamente en su palabra para conocerlo bien y hacer cada día su voluntad. El Hijo de Dios que cumple con estos requisitos definitivamente no pedirá venganza por las agresiones de los hombres, porque sabe que no está en la voluntad del Padre Celestial que un hijo haga ese tipo de peticiones.
Quizás la persona que decide asesinarlo de una manera tan violenta y despiadada es consecuencia del mal comportamiento de un hijo de Dios por actuar o hablar sin revelación del cielo. A veces, una sola palabra o una acción fuera de lugar tiene el poder de alterar a otra persona y hacer que llegue a matar. Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En una ocasión, cuando apresaron al Señor Jesús para crucificarlo, Pedro le cortó la oreja a Malco, que era un soldado del sumo sacerdote. Malco podía haberlo matado, pero Jesús reprendió a Pedro por su acción agresiva, ya que no entendía la voluntad de Dios, y Jesús le volvió a pegar la oreja.